Bueno, pues muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy trabajadora social de aquí de Colombia, cerca de Bogotá. Me motivó a hacer esto porque vi en el chat que estaban como muy inquietas de qué hacemos, no entendemos lo del árbol y pues yo tuve la oportunidad de hacer un curso sobre memorias transgeneracionales ya hace año y medio, en mayo, fue hace un año. Y bueno, fue muy importante para mí hacer ese curso, porque me despejó muchas dudas, porque me ha servido también para mi negocio, mi emprendimiento, que lo que hago es, soy acompañante de mujeres que están atadas a relaciones sin futuro y por lo tanto sufren por amor. Entonces he descubierto, pues yo también viví eso, y he descubierto que una de las grandes razones por las que yo sufrí por amor por muchos años es por lealtad al árbol. Entonces, descubrir eso, pues, ha sido un antes y un después, porque me ha permitido como entender muchas cosas. Quiero mostrarles, a fruto de ese estudio, pues hice mi árbol, porque una de las cosas que hay que hacer, entonces lo hice así, gigantísimo, gigantísimo. Una de las cosas que sentía que tenía que hacerlo y hacerlo muy bien es todo mi árbol familiar. Entonces, marcando desde mis bisabuelos, que vienen a ser los que están acá, y estos son mis abuelos maternos, y por este lado pues está la familia paterna. Y por ahí abajo estoy yo. Eh, Decidí hacerlo así grande, pues porque toca hacerlo. Si uno quiere empezar a sanar cosas del árbol, hay que hacerlo de manera visible. Lo hice demasiado grande, pero yo quería hacer el esfuerzo de poner ahí incluso a mis tíos. No, no es necesario, pero yo sentía que yo tenía que hacer como toda la representación y allí poner todos los excluidos. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y ponerlo en la sala de la casa durante 21 días para decir, este es mi árbol, esto soy yo y este es mi lugar. Yo ocupo un lugar dentro de un árbol. Entonces, por eso fue como muy importante ese ejercicio y es lo que vengo a compartirles, ¿no? Lo que he venido aprendiendo en ese curso de memorias transgeneracionales que hice en el Instituto Ángeles Walder de España. Y bueno, a partir de ahí también muchos ejercicios que he hecho con mi vida, pero también con las mujeres que acompaño. He tenido la oportunidad de ayudarles a ya empezar a romper algunos patrones con algunos protocolos que he aprendido. Entonces, bueno, pues es lo que quiero compartirles como lo que alcancemos hoy en esta hora y media, porque es una información que como les contaba en algún momento en el chat, pues ese curso duró 3 meses, más una serie de, ellos los llaman supervisiones o cursos adicionales sobre diferentes temas para seguir profundizando, por ejemplo, en el tema del dinero, en el tema de la pareja, en el tema de las adicciones, bueno, ahí se sigue profundizando. Hola Karina, bienvenida. Entonces, tengo una presentación para ustedes. Si tienen preguntas, pues las pueden ir planteando. Aquí está. Entonces, qué pena. Básicamente, como les decía, fue a partir de la pregunta de cómo se hace la construcción del árbol familiar que yo dije, bueno, voy a compartirles pues lo que tengo, lo que he aprendido. Permítanme un segundo aquí. Entonces, aquí ya, listo. Entonces, bueno, ¿por qué es útil reconocer las lealtades familiares? Porque de nuestra familia aprendemos todo. Y nuestra familia cuando desde que somos pues muy pequeñitas, pues nos da un soporte, nos da un hábitat, nos permite crecer. Y desde muy pequeñitas aprendemos que para sobrevivir es fundamental pertenecer al clan, porque si no pertenecemos al clan nos morimos, ¿sí? Entonces, de nuestra familia, en esa conexión tan simbiótica, tan estrecha, pues aprendimos a amar, aprendimos a discutir, ¿sí? ¿Qué es lo que se discute? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Si es que se resuelven los conflictos. Aprendimos a enfrentar los problemas y pues a relacionarnos. Y pues de la familia, pues heredamos lo obvio, el físico, el color del pelo, la forma, los ojos, nuestra contextura,
También las predisposiciones genéticas, ¿no? Sabemos pues que algunos tienen más predisposición para ciertas enfermedades o para tener metabolismos mucho más ágiles, entonces suelen ser más delgados o predisposición a afectaciones cardíacas, bueno. Pero también heredamos secretos, heredamos dolores, heredamos deudas, heredamos silencios de nuestros antepasados. Heredamos también la abundancia, heredamos capacidades, habilidades y también pues la resiliencia. Entonces es muy importante entender que no estamos solamente nosotros o las personas que vamos a acompañar, es solamente un asunto mirar la mente y qué es lo que hace y sus actitudes o sus pensamientos, sino también entender que muchas de las cosas que somos pues vienen también de donde venimos, ¿sí? ¿Cómo se empieza a marcar unas heridas o unos asuntos o unos patrones que hay que empezar a romper en el árbol? Bueno, pues a partir de acontecimientos dramáticos o trágicos que fueron traumáticos, que se vivieron con mucho dolor o estrés y que no se pudieron hablar, que no se pudieron sanar, que no se pudieron elaborar. Y entonces esto lo viven nuestros antepasados y no lo hablan, no lo pudieron elaborar, se vivió con mucho dolor y esto de manera, desde la epigenética, empieza a transmitirse pues a las siguientes generaciones y lo heredamos como un síntoma que se expresa en las relaciones, un síntoma que se expresa en la manera como se disfruta o se sufre la vida, un síntoma que se expresa en la abundancia y en la prosperidad, o un síntoma que se expresa pues en las enfermedades. Entonces, ¿cuál puede ser un síntoma de una lealtad familiar? Bueno, esto es importante porque si bien vamos a aprender cómo se hace un árbol, es importante que la entrada a estas memorias transgeneracionales o la entrada al árbol, pues parte de un síntoma, de una pregunta, parte de un problema, parte de algo que yo quiero resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué situaciones o síntomas pues pueden aparecer en las generaciones presentes y que pueden derivarse de acontecimientos que vivieron con mucho dolor, con mucho trauma y en mucho silencio de parte de la familia? Por ejemplo, las adicciones. Entonces, si hay adicciones en la familia, pues ese es un síntoma que se puede ir al árbol a mirar de dónde viene ese dolor tan profundo que algunas personas de la familia pues deciden ocultarlo, trabajarlo desde la adicción. Cuando hay muertes trágicas, muertes accidentales, muertes de un momento a otro, o de personas muy jóvenes. Siempre la muerte de un niño o la muerte de un joven, de una persona muy joven que deja niños, siempre va a ser muy, muy, muy traumática, muy dolorosa. Entonces, este tipo de muertes, si se están viendo en el presente, también habría que ver qué dolores hay en el pasado. Y también los dolores del pasado, de muertes trágicas, pues pueden marcarnos. Como les decía al principio, pues yo empecé a entrarme en este tema y me di cuenta que uno de mis síntomas es una relación sin futuro en la que yo me metí por muchísimos años y vengo a darme cuenta que eso era una cura, porque eso es la otra, los síntomas son curas de lo que se vivió. O sea, como que el síntoma viene a aparecer para tratar de protegernos de lo que se vivió, del dolor tan difícil o del miedo al árbol a que se repitan las cosas. Igual se repiten, pues si no se sanan. Pero esto, por ejemplo, pues fue algo muy importante en mi vida. También, ¿cuáles son los síntomas que se pueden presentar? Deudas, estafas, crisis económica, pobreza, problemas en los ingresos, que no me logro ubicar en el trabajo, que me despiden muy rápidamente, que no logro terminar la carrera. Y en el amor, pues infidelidades, inestabilidad de las parejas en las familias, falta de compromiso, papás que abandonan, modos de ser y elegir las parejas, problemas de fertilidad, soltería, viudez, violencia, maltrato. Todos estos son síntomas que si aparecen en la persona que nos está consultando o nosotras mismos, pues sería muy interesante ir al árbol a mirar cuáles son los efectos que desencadenaron esta manera de responder al árbol. ¿Cómo sanar a romper esos patrones? Bueno, pues hay que tomar conciencia de cómo son nuestras relaciones o de las relaciones de las personas que estamos acompañando.
qué patrones se están repitiendo y cómo se repiten, ¿sí? Si, por ejemplo, yo me doy cuenta que, igual que mi mamá, estoy eligiendo personas que, hombres que abandonan, hombres que maltratan, pero yo entonces lo que hago es no repetir la historia, sino actuar justo lo contrario. Pero igual estoy atada, porque no soy libre para elegir, sino que estoy respondiendo a un patrón familiar, solo que lo estoy haciendo de manera todo justo lo contrario, pero pues eso no está reparando, estoy compensando, estoy haciendo de manera diferente, pero no necesariamente estoy sanando, sino que sigo atada y por estar atada a ese patrón familiar no logro ser libre y elegir por mí mismo. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas que se ven en el plano emocional, en el plano afectivo, en el plano económico, en el plano de las relaciones? Entonces, ¿cómo más se empiezan a cortar esos patrones? Hay que conocer el árbol genealógico, identificar secretos, fechas que se repiten, tragedias, situaciones que hayan afectado dolorosamente a la familia, migraciones, patrones, cosas que uno dice, esto se repite, los nombres de las personas, la profesión de la familia. Bueno, eso es importante, el árbol genealógico, ya lo vamos a ver, para empezar a identificar eh, pues estos patrones y estas lealtades que se repiten y que no nos dejan ser libres en últimas. Y tres, con ayuda, empezar, cuando uno se empieza a identificar pues estos patrones, empezar a soltar y cortar con esas lealtades, siguiendo unos protocolos de duelo, de sanación y de liberación de esos patrones familiares. Puede ser por constelaciones familiares, que es algo que yo no conozco, pero sí las memorias transgeneracionales, que utilizan unos protocolos por medio de, de la psicomagia, pero también por medio de algunas prácticas como tipo hipnosis que ayudan a que las personas vayan soltando, reconociendo, identificando sentires en el cuerpo y que eso resentir se vaya liberando y por lo tanto pues nos vayamos tranquilizando y vayamos integrando lo que toca integrar y soltar pues lo que ya no nos pertenece. Hasta aquí, queridas mujeres, hay preguntas, comentarios, ¿cómo lo ven hasta ahí? Hay una cosa que no está en las diapositivas y me parece muy importante afirmar, y es que podemos estar en lealtad porque repetimos exactamente el patrón o porque compensamos. Es decir, pareciera que estamos libres porque hacemos todo lo contrario, pero resulta que estamos repitiendo, ¿sí? Por ejemplo, ya voy a contar por qué, pero yo vengo a ser leal a mi abuela paterna. Mi abuela paterna muere en el treceavo parto, o sea, tuvo 13 partos, de los cuales no se sabe muy bien si fueron 5 o 6 partos. Nacieron los niños y murieron antes del primer año de vida, ¿sí? Entonces, yo vengo a ser leal yo estoy en lealtad de mi abuela paterna y he venido cortando esto porque yo no tengo hijos. Nunca me cuidé de tal modo de que jamás, 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 jamás quedar embarazada. ¿Y cómo lo hice? De manera maravillosamente, el árbol me protegió porque me hizo enamorarme de imposibles. Siempre. De personas que ni siquiera me veían. Que eran para, o sea, yo era fantasma para ellos, no era visible. Entonces no me enamoraba de hombres con los que no podía establecer ninguna relación, ninguna. Entonces, pues es maravilloso no tener que tener relaciones íntimas, esa es la mejor manera de salvarme de quedar embarazada. Fue increíble. Lo hizo muy bien el árbol. Eh, Porque me hizo repetir, o sea, pareciera que estuviera haciendo todo lo contrario a mi abuela, pero de algún modo hay tanto dolor que el árbol me protegió y me hizo compensar. Si mi abuela se murió teniendo hijos, pues yo no voy a tener ni uno solo. Y entonces el árbol se va a inventar un síntoma para curarme de eso, para protegerme, más que curarme, para protegerme de yo estar repitiendo esa historia. No sé si tengan hasta ahí algún comentario, pregunta, o seguimos, o sigo ya con el tema de lo que quería plantearles, que es cómo se construye el árbol, o si vamos bien. Sí, Ale, para mí clarísimo. Yo lo vi desde la constelación, pero bueno, todo lo que estás comentando
es así, o sea, hasta el momento es tal cual, tiene que ver con estas lealtades y es así, sí, perfectamente yo lo vi parecido. Ok. Así que bueno, lo único que me extrañó cuando abriste el tuyo de las fotos, no sé si es personal, que hay que poner las fotos, porque yo armé uno pero sin fotos. Ah, no, yo quise ponerlo así, Bueno, chicas que llegaron llamó después. me llamó la atención, claro, porque lo armaste con fotos, nunca lo había visto así. Yo quise hacerlo con fotos. Ahora que lo pienso, no sé si fue una indicación del curso en donde donde lo hice, si lo hiciéramos con fotos o no. Pero pues yo decidí hacerlo así. Me pareció Sí, un es más trabajo importante. bonito, también como, como muy terapéutico y sanador en mi caso, de Sí, buscar sí, las sí. fotos, de darme cuenta que habían familiares de no hay fotos recientes, no tienen fotos, y eso ya me daba información. Aquí es donde empiezan a aparecer los niños de mi familia paterna. Esta es mi abuela paterna, que muere, yo creo que antes de los 40 años. Y yo me enamoro, pues conozco a la persona que ahora es mi pareja, mira mi gato, a la persona que es mi pareja, eh, a los 39 años. Siento que yo tengo que averiguarme bien exactamente a qué edad murió mi abuela, porque me late que ella murió antes de los 40 años y fue como si el árbol le hubiera esperado a que yo tuviera los 39 o antes de los 40 años para permitirme tener una pareja en serio. Entonces, bueno, ahí están todos los niños muertos y ya. Bueno, sí, lo hice así. La verdad me dejas pensando si eso fue iniciativa mía. De pronto no. De pronto fue que sí nos dijeron que con fotos sí las encontrábamos. Y yo me hice como el ejercicio porque me pareció bonito en términos terapéuticos y uf, me sirvió un montón. Bueno, y seguimos Sí, sanando, sí, ¿no? a mí me llamó la atención, yo nunca lo había visto así. Al Ujú. menos a mí no me lo indicaron de esa manera, por eso justo te lo comenté, porque cuando vi que abriste dije, wow, es como, es más impactante ver las fotos, sí, es tal Sí, cual. sí. Mm. Bueno, entonces si quieren pasamos a la siguiente parte, que ya es propiamente empezar a reconstruir el árbol. Si quieren irlo haciendo ustedes o me van haciendo preguntas ya de propiamente de cómo se hace el árbol familiar. Algunas consideraciones. Lo primero, es importante incluir a todos, especialmente a los que han sido excluidos del árbol. Yo incluí a mis tíos porque, como les cuento, pues fue una situación en la que murieron reiteradamente tantos niños en el árbol y sé que eso es de mucho dolor. Entonces, por eso me pareció importante incluir los tíos. Pero lo importante es incluir abuelos, padres, pues la línea de nosotros, nuestros hermanos, y pues si tienes hijos o nietos, pues incluirlos ahí abajo. Pero cuando se habla de incluirlos a todos es incluir, por ejemplo, parejas, abortos, hijos adoptivos, hermanos no reconocidos o niños no reconocidos, que uno sabe que el abuelo, que el bisabuelo tuvo un montón de niños y no los reconoció, o eso hay que reconocerlo, ¿sí? Incluirlos a todos, sobre todo a los excluidos, insisto. Segundo, otra consideración, procurar plasmar el orden de aparición de cada uno de los en el árbol. Si son, por ejemplo, hijos adoptivos, no se pone la fecha de nacimiento del hijo adoptivo, sino cuándo entra. Y tienen que organizarse de izquierda a derecha, donde de izquierda pues son los mayores y cómo van llegando al árbol, incluyendo, insisto, las pérdidas, los abortos, los niños que murieron muy jóvenes, por más doloroso que sea. Y el orden de jerarquía en la familia es muy importante mantenerlo. Entonces, que esté muy claro que arriba están los abuelos, que siguen los padres, que sigue los hijos o las generaciones y sigue. O sea, que no haya, procurar que sean como muy en orden, porque también suele pasar que el inconsciente, si hay algún desorden familiar, pues me puede poner a mí al nivel de mi mamá, por ejemplo, o me puedo yo poner al nivel de mi mamá. Entonces, eso también es muy importante. Otra consideración es que al lado izquierdo se plasma la parte masculina, o sea, el linaje paterno, y al lado derecho se pone el linaje femenino, ¿sí? Y no hay que asustarse si no se tienen todas las fechas, porque siempre la pregunta es, pero es que yo no sé cuándo nacieron, cuándo...
En el trabajo de ir cortando, de ir sanando, si se tienen las fechas, pues es mucho más fácil, pero si no se tienen las fechas, también se trabaja con el resentir que tienen las personas frente a las diferentes situaciones que se van trabajando, que se necesita trabajar. Pero sí es deseable, en lo posible, conocer día y mes de nacimiento y día y mes de fallecimiento. Puede funcionar la fecha, el año, pero solamente si son personas que nacieron y murieron el mismo día, que nacieron el mismo día, si vienen a hacer lealtades. Bueno, eso ya lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, pues empecemos a dibujar. Entonces, para dibujar pues nosotras somos mujeres, voy a empezar por acá, por ejemplo, entonces es muy importante que nosotras somos mujeres, entonces vamos con un círculo, eso quedó feo, entonces, a ver si hay por acá figuritas. Bueno, no importa. Entonces, lo importante es, mujeres, vamos en círculo, ¿sí? Si somos nosotras, entonces, o si es la persona consultante, se pone en un cuadrado para saber que este es el árbol de esta persona, ¿sí? Si es hombre, entonces dijéramos que esta mujer tiene un hermano mayor, entonces el hermano se pone como triángulo y se pone a la izquierda porque es el hermano mayor, ¿sí? Pero dijéramos que ellos dos tienen una hermana mayor, entonces la pongo acá en círculo y esta es la hermana mayor. Y dijéramos que esta persona tiene una hermana menor y otro hermano menor, por decir alguna cosa. ¿Sí? Entonces, lo primero, los círculos para mujeres, los triángulos para los hombres. Y entonces aquí pongo a papá, ¿sí? Aquí pongo a papá y por aquí pongo a mamá. Y es muy importante de dónde sale el vínculo. Perdón, esa línea tan horrible, ya les voy a mostrar uno mejor. Y es que todos estos hijos son, dijéramos, son hijos del matrimonio o son hijos de esta unión, ¿sí? Entonces los pongo así. Pero hagamos de cuenta que papá tuvo una esposa fuera o un hijo fuera de matrimonio. Entonces pondría a la mujer acá y desde aquí, pero nunca vivieron juntos, entonces esto es una línea discontinua. Y de aquí sale el hijo mayor, por ejemplo. Entonces yo debería correr a papá un poquito más voy a correrlo. ¿Para qué? Para que se vea más bonito. Por eso en esto de los árboles hay que hacerlo una y dos veces hasta que quede. Entonces dijéramos, y de aquí nace el hijo mayor. Mi hermano, si yo soy esta, entonces mi hermano mayor nace de esta unión. Y los otros hermanos salen de esta unión. ¿Sí? Ahora, si papá y mamá estuvieron casados, pues es mejor ponerle entonces en una línea doble, bonita. Esto quedó terrible, pero ya les voy a mostrar lo que queda bonito. Y si, por ejemplo, papá y mamá se divorciaron, entonces se pone así. ¿Sí? Y de aquí, entonces, viene papá, que viene a ser hijo de una unión entre el abuelo paterno y la abuela materna. Y dijéramos que ellos nunca se casaron, entonces están así en una línea única, pero sí convivieron juntos. Y aquí estaría papá de mamá y mamá de mamá. Entonces, fíjense que tratar de mantener lo que les decía, como la misma jerarquía, de aquí los abuelos, de aquí esta generación de papás y aquí la generación de los hijos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? O si tienen casos. Claro, con mucho gusto, lo que pueda repetir, con mucho gusto. Eh, no sé qué quieres repetir, si quieres prender el micrófono o si quieres me escribes por acá. Básicamente, hombres es así triángulo, mujeres círculo, ¿sí? Tratar de Los mantener la abortos, jerarquía. Dime. los abortos y los niños Un no aborto. natos. Hagamos de cuenta que, por ejemplo, mamá tuvo un hermanito que fue aborto. Entonces se plasma así y se le ponen dos rayitas acá, porque no se supo si era niño o niña. Si era una niña, pues se pone aquí y si ya, pues claramente está muerta, entonces la tacho así, ¿sí? Cuando se tacha es que ya está muerta. Es una persona que está muerta.
Pero en este caso dijéramos que es un aborto, que no supimos si era niño o niña, entonces se pone así, ¿sí? Si son gemelos o mellizos, entonces salen, dijéramos que mamá después tuvo dos hermanos gemelos, entonces salen del mismo embarazo, de la misma concepción, salen estas dos rayitas y dijimos que eran hombres, entonces viene así, viene así. ¿Qué más preguntas? Les decía, esta doble línea es porque es casados, esta doble línea es porque están divorciados. Aquí esta línea discontinua es porque no convivieron. Eso fue una aventura que tuvo papá o un affair. Y de ahí nació mi hermano mayor, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser que papá sí tuvo esta unión, pero resulta que lo tuvo en medio de mis hermanos, entonces pueden nacer de aquí. Entonces de aquí sale mi hermana, que fue de la relación entre mi papá y esta señora. ¿Y cómo lo sé? Porque es muy importante que es de dónde sale cada hijo, de qué unión. ¿Preguntas, comentarios? ¿O vamos bien? Bien, bien. Después, por ejemplo, fueras vos o otra persona que tiene hijos, va de acá para abajo, ¿verdad? Claro, Eso no sé entonces, si... claro, sí, entonces yo tengo mis hijos, entonces yo soy mujer, la línea masculina siempre va a la izquierda, entonces mi pareja la voy a poner por aquí, ¿sí? Y de aquí sale esta unión. Y de aquí sale mi hijo mayor, de aquí sale mi hija, y Dios no lo quiera, tuvo una pérdida, entonces se marca así, ¿sí? Por supuesto, si tengo nietos, entonces tengo que seguir. Entonces, mi hijo tuvo una esposa, la pongo así, y sale de aquí abajo mi nieto, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, lo primero es cómo organizarlo. Yo lo hice muchas veces, permítanme les muestro. Uy, espera. Yo lo hice muchas veces para antes de hacerlo en el que les mostré así gigante con las fotos, pues para asegurarme de que lo iba a hacer bien, ¿no? Entonces aquí tengo la versión final de mi árbol, ¿sí? En papelito. Y tengo una versión primera, donde pues está un desastre, pero fue muy importante para darme cuenta, ay, me hace falta más espacio aquí al lado izquierdo, al lado derecho, bueno, ay, ¿dónde estará? Bueno, por ahí está. Bueno, inicialmente este era el primero que había hecho, pero todo en desorden. Y cuando aprendí de la importancia de las jerarquías, pues ya todo se fue organizando. Ah, aquí está. Entonces, fíjense ahí ya más rayado. Identificando, entonces, bueno, em, ya una vez uno tiene como la estructura, entonces, pues podemos. ¿Vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro, dime. Vos empezás desde vos, o sea, de abajo hacia arriba, no desde los abuelos para Mm, abajo, o desde el abuelo que vos quieras yo lo empecé así. empezar. Porque aquí estoy yo. Porque fíjate que si bueno, no, es que para armarlo hay que empezar y te vas a dar cuenta que se te hizo falta espacio, entonces o lo borras o lo vuelves a hacer. ¿Por qué lo digo? Porque mira, yo También, puedo pero empezar, siempre, dime. siempre desde vos.
O sea, siempre vas para arriba, hasta donde llegas con tus bisabuelos, con tus abuelos, con quien vos llegues. Lo No hice, desde, por dime, ejemplo, mis cuatro abuelos, por decir algo, y voy bajando. también. No, es desde mí hacia arriba. No, también se puede hacer de arriba para abajo. Lo importante es como que quede como distribuido, ¿no? Puedo hacerlo así. Entonces, Sí, papá y mamá, digo, abuelo y abuela, sí, em, paterno, entonces de aquí sale papá y de aquí sale mamá. No, no, no hay distinción. Es como tú también lo sientas. Todo eso es información, ¿sabes? Cuando lo empiezas a hacer sí. con las personas que acompañas, eso ya hay información. Y entonces de aquí sale, en mi caso, entonces yo soy la mayor, ay, pero yo soy mujer. Entonces, Más del otro lado. aquí. Entonces, em, aquí voy yo, aquí va mi otra hermana. Ah, no, mi hermano, mira, mira esos olvidos. Mi hermano, luego va mi hermana y luego va mi otra hermana, pero mi mamá tuvo una pérdida aquí. ¿Mm? Es como te acomode, Buenísimo. porque mira que depende. Si, por ejemplo, mira, por ejemplo, este árbol. Este árbol está chévere, espérame, está muy fácil porque yo estoy más o menos en el centro, entonces lo puedo hacer de aquí para arriba, ¿sí? Sí, Pero, por ejemplo, en mi caso, como yo quería ubicar a todos mis tíos, entonces tenía un montón de tíos paternos o sea, qué desastre. Entonces me tocó hacerlo por eso como varias veces para irlo acomodando, para ir identificando pues cosas del árbol. Lo importante es que empieces a dibujar, ¿sí? Lo importante es que empieces a sí, ubicar a los hombres, entonces por aquí está papá, en este caso de este otro ejemplo. Estoy yo, o bueno, este ejemplo que tomé de uno de los materiales que tengo. Entonces, en el caso de este es un hombre, porque es el consultante, ¿no? Y de aquí, entonces, es el menor de todos estos hermanos. Aquí tiene esta hermanastra, porque el papá tuvo, mira, aquí ponen a la mamá, a la madrastra, la ponen afuera. Yo la habría puesto aquí, pero pues, para que se sienta más incluida, porque hace parte, así haya sido en una cosa trágica, esa relación, lo que haya sido, pero hace parte. Pero bueno, aquí está la madrastra, aquí está el papá, aquí está la hermanastra. Entonces, en la relación en este caso hipotético, de este papá con esta mamá, tuvieron estos hermanos gemelos o mellizos hombres, una hermana después. Aquí está claro que hay una separación, hay un divorcio de este papá y de esta mamá, luego sigue un hermano y luego voy yo que vengo a ser un hombre. Y aquí está mi pareja, mi mujer, en este caso, y se tuvieron un hombre, una mujer mayor, tuvo una pérdida y luego un niño, ¿sí? Y aquí para arriba, entonces el linaje paterno y aquí el linaje materno. Entonces, como en orden, a la izquierda todo lo que tiene que ver con lo masculino y a la derecha todo lo que tiene que ver con lo femenino. Eso también es muy importante. Tengo otro ejemplo, a ver si lo tengo por aquí. Tengo otro ejemplo de un árbol que hice con una de las mujeres consultantes o que he acompañado. Aquí está. Por supuesto, pues no, le quité los nombres, pero pues está el ejemplo. Esta es ella. Entonces, fíjate que si yo, bueno, ahí también estaba fácil empezar desde yo porque ya está en la mitad, ¿sí? Esta es ella y pues fíjense el día mismo, el relajo o el desorden. Ella es mexicana y utiliza una palabra muy simpática para decir este desorden. Porque esta línea gruesa es mamá, es la unión entre mamá y papá. Pero papá tuvo una relación y con esta relación tuvo una hija y tuvo una pérdida, ¿sí? Pero también tuvo una segunda relación, aquí está, y en esta segunda relación tuvo esta hija y esta otra hija, en medio de la relación de papá y mamá, ¿sí? Entonces, hermanos de papá y mamá empiezan acá.
esta mujer, Los de este abajo. niño que muere a los 2 días de nacido por un accidente, este niño, luego sigue ella, luego tuvo, papá y mamá tuvieron mellizos, luego está la hermanastra, luego la hermana, luego otra hermanastra y luego un hermano, ¿sí? Entonces, por supuesto, ella de algún modo está repitiendo un poco el programa porque ella resulta que le dio varios papás también a sus hijos y ha tenido como unas relaciones como no muy estables, ¿sí? O sea, ha elegido hombres que como su papá tienen otras parejas, abandonan hijos, en fin. Entonces ahí se veía el patrón. Aquí está su primera relación con quien tuvo a su hijo mayor y luego su segunda relación con quien tuvo sus otros 3 hijos, pero claramente estos dos papás pues no están muy presentes o con los que hay conflicto, ¿sí? Y Pregunta, después para arriba, dime, Karina. vos, por ejemplo, en esto de los abuelos, eh, hasta donde tenés la información, qué sé yo, por ejemplo, yo sé que mi abuela tenía hermanos, no sé cuántos exactamente. ¿Lo puedo terminar ahí en mi abuela y mi abuelo o puedo seguir, si quiero, investigando hasta dónde más llegás? Pues lo que Lo se mismo que los dice, tíos, o sea, vos sí, quisiste poner tus tíos y puedo yo elegirlos, no. sí. Eso es como un poco personal de cada uno. Sí, depende de la historia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si yo tuve una pérdida de mamá y entonces mamá la reemplazó varias mamás, es importante incluirlas. Es importante incluir a mi tía, es importante Claro, incluir a mi abuela y establecer una relación muy fuerte entre estas personas, ¿no? Si dijéramos, mi mamá murió, entonces aquí le voy a poner que murió, ¿sí? Mamá murió cuando yo era muy joven, entonces mi abuela materna vino a establecer un vínculo muy fuerte, entonces eso hay que marcarlo, ¿sí? Hay que marcar que mi abuela fue mi mamá o mi tía, entonces si es mi tía, pues claramente tendría que poner aquí que mi tía, ¿sí? Se hizo cargo de mí y con ella también tengo una afinidad muy, muy fuerte, ¿sí? claro. En mi caso, por ejemplo, yo incluí a mis bisabuelos porque tengo los nombres, pero porque o sea, me imaginaba la tragedia de la muerte de mi abuela tan joven. Mi abuela muere, ya como les decía, antes de los 40 años. Y en uno de los procesos que hice de sanación, imaginaba el dolor de su esposo, de mi abuelo, pero imaginaba el dolor de su papá y no me imaginaba el dolor de su mamá, porque resulta que la mamá, María de los Ángeles, murió también cuando era muy joven y solamente tuvieron 2 hijos de ese matrimonio. Entonces yo lo que imagino es que mi abuela, mi bisabuela murió también dando a luz. Es como mi sentir. Entonces, como que hay tanto dolor en el árbol que yo dije, yo tengo que poner a mis abuelos, a mis bisabuelos, porque era imaginar también el dolor de mis abuelos, o sea, por el lado del esposo de mi abuela que muere así, su papá y su mamá estaban vivos. Entonces, imagínense el dolor de unos abuelos, ver morir a sus nietos de manera sistemática y sin poder hacer nada, o sea, morir 1, 2, 3, 4, 5 nietos muy chiquiticos, después ver morir a su nuera y el sufrimiento de mi abuelo tan joven con 7 muchachitos, o sea, me impactó mucho ese dolor. Entonces, y mi abuela, mi bisabuela paterna, me alcanzó a conocer a mí. O sea, entonces, como que me parecía importante. Me parecía importante incluirlos en el árbol por todo ese dolor, como en mí. Entonces yo no me quedé solamente en abuelos, sino que incluí también bisabuelos. Pero por mi experiencia y por mi sentir, yo quería también incluir pues aquí a papá y mamá de cada uno de mis abuelos, ¿sí? Pero pues sí, eso es como muy personal. Fíjate que en esta, a ver, vuelvo otra vez a la presentación. Espérame, no te la tengo. No sé cómo salir de acá.
Espérame, aquí. Fíjate que en este ejemplo que traigo, aquí también, aquí sí ponen a los bisabuelos. ¿Mm? Sí. Bueno, hasta aquí preguntas porque me voy a meter en un tema que es así. ¿Se acuerdan que en uno de los textos que nos mandó el profe decía de es doble de nacimiento, es doble por muerte? Y pero no entiendo las fechas, se las quiero explicar. Entonces, porque una vez ya tenemos el árbol así, entonces lo que sigue es empezar a completar datos, nombres de las personas, ¿sí? Ah, bueno, en este árbol lo tenía. eh, Nombres, bueno, aquí le borré los nombres, pero aquí se pondría el nombre, fecha de nacimiento y fecha de nacimiento y de muerte, si murió, de qué murió, empezar a poner para empezar a identificar quiénes somos, de quiénes somos dobles. Los dobles se pueden establecer por nombre, por fecha de afinidad, ya lo vamos a ver, por profesión, por parecido, em, básicamente, esas razones, por nombre, profesión o por fecha. O por parecido. ¿Sí? ¿Por acá hay alguna pregunta? Y de allí teniendo eso, ¿por dónde empieza? Ah, Rosita, era la pregunta que hacías, ¿no? De los de hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esto de las líneas de afinidad. Entonces, pónganme cuidado. Porque esto siempre que lo empiezan a explicar, dicen es la parte más difícil, pero no es difícil. Solo que es importante simplemente tener atención. Se le pone se ubican así los meses, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Listo. Entonces, las personas que hayan nacido entre en estos meses, enero, abril, julio, octubre, son dobles, ¿sí? Las personas que nacieron en estos meses, febrero, mayo, agosto, noviembre, son dobles. Las personas que nacieron o murieron en estos meses vienen a ser dobles entre ellas, ¿sí? Y no solamente por el mes, sino por un rango de fechas que algunos dicen entre 5 días o 7 días. Yo lo aprendí como 7 días. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Alejandra? Entonces, yo, el 5 de junio. O sea, yo estoy acá, ¿sí? El 5 de junio. Es decir, que las personas que nacieron 7 días antes del 5 de junio y 7 días después del 5 de junio vienen a ser dobles mías, que nacieron o que murieron del árbol. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, las personas que nacieron en esa misma franja de tiempo, en marzo, en septiembre y en diciembre, somos dobles. ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá nació el 11 de diciembre. Entonces, soy doble de mi madre porque estamos dentro de la misma franja. Yo nací el 5, ella nació el 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está dentro de los primeros, está dentro de los 7 días posteriores. Entonces estamos en afinidad, ¿sí? ¿Podés Ahí la repetir lo afinidad. de las fechas que no Claro, escuché? claro, no, yo sé que eso es confuso porque eso uno hasta ahora está entendiendo una cosa y después le botan en otra. Lo de los días, no lo de los meses. Sí, sí, sí. Básicamente, a partir de la fecha de tu cumpleaños o de la fecha del cumpleaños de la persona que está consultando, que es paciente, mirar 7 días antes y 7 días después, ¿sí? En esa franja se va a establecer la lealtad o la afinidad. Pero esta misma franja se repite en los meses que estén dentro de estos circulitos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien nació el 10 de julio, entonces contamos 7 días antes, o sea, desde el 3 de julio hasta el 17 de julio, 7 días. Todas las personas que nacieron o murieron entre el 3 de julio y el 17 de julio van a estar en lealtad o en afinidad con esta persona que nació el 10 de julio. Pero esta misma franja se va a repetir entre el 3 de enero y el 17 de enero,
entre el 3 de abril y el 17 de abril y entre el 3 de octubre y el 17 de octubre. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por nacimiento o por muerte? Cuando yo les digo que Dale, yo estoy en lealtad de mi abuela paterna, es porque mi abuela paterna murió el 30 de noviembre. Y ustedes dirían, pero aquí no está noviembre, pero sí está dentro de los rangos de los 7 días. Porque como yo nací el 5 de junio, 7 días atrás me da el 29 de noviembre. ¿Sí? 7 días atrás de esta franja, entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre. ¿Me hago entender? El 12 no, el 19 de diciembre. ¿Qué? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de diciembre. ¿Sí me hago entender o no esa parte? yo te pregunto con mi ejemplo a ver si lo Dale, dale, entendí. dale. Yo soy del 4 de diciembre Ok, aquí. y mi mamá, nacimiento, ¿eh? Y mi mamá era del 2 de marzo, nacimiento. Está en la Veo que afinidad. Claro. estamos en la misma franja y la diferencia de días se cuenta aunque sean distintos los meses. ¿Se entiende lo que te Eh, pregunto? No. tu mamá nació, disculpa, el 2 El de 2 de marzo. marzo. Nació el 2 de El marzo 2 de... y tú el 4 Sí, de diciembre, ¿sí? sí, Se tienen que mirar los 7 días antes de tu nacimiento y los 7 días después de tu nacimiento. Entonces, 7 días antes del 4 de diciembre, ¿qué día nos da? Como el 27 de noviembre, ¿sí? sí. Entonces, entre el 27 de noviembre y 4 más 7, 11 11 de diciembre, ¿sí? Esa es tu franja, entre 27 de noviembre y 4 de diciembre, y 11 de diciembre, o sea, por tu nacimiento. Y tu mamá nació Mm. entre esa franja en marzo, o sea, entre el 26, 27 de febrero y el 12 de marzo. O sea que sí, están en lealtad, ¿sí? Ujú. Sí, sí, por eso preguntaba, o sea, estamos en la misma franja, digamos, en la misma línea y después tenemos casi Los días, el mismo día. exacto, Ok, exacto, ok. O sea, siempre tiene que estar, así como decías, en la misma franja de meses, dentro de esa franja de días, de exactamente, 7 a 7. exactamente. Ahí serían dobles. Dobles. Ujú, ujú. También puede ser por la misma fecha y por nombre. Por nombre, claro, también. Entonces, por ejemplo, si mi abuelo se llamaba José, mi tío se llama José y a mí me pusieron José, no hay nada que hacer, somos dobles. Y venimos a Bueno, heredar. yo sé porque yo nací el ¿Mm? 24 de abril, mi abuelo también, él era Andrés, yo soy Andrea. O sea, ahí como que tengo Por todo lado. que cortar. Sí, sí, sí. Naciste el mismo día que tu abuelo, ¿sí? Materno, sí. De tu abuelo materno. Sí, claro. Y tengo el mismo nombre. Ujú, ujú. Entonces, bueno, y eso de los nombres, ¿no? También hay que tener en cuenta los nombres, cómo son en un idioma y cómo son en otro. Entonces, por ejemplo, Juan en español, Iván en ruso, pues uno diría entre Juan e Iván no son el mismo nombre, pero sí son el mismo nombre, solo que cambia el idioma. O son nombres que suenan parecido. También ahí se puede establecer Y afinidad. si cambias el nombre en otro idioma, seguís continuando con el legado, digamos. O Claro, sea, no cortarías nada. Se no, sigue llamando igual, aunque lo hayas no. cambiado de nacionalidad. Y además esa pregunta siempre la hacen, pero si yo ya me cambié el nombre de mi abuelo, ya me lo cambié, ¿no? Pero es que a ti te conocen es con el nombre original. Puedes cambiártelo 3000 veces, pero hasta que no hagas el corte, el corte de esa lealtad y ese patrón, vas a seguir heredando lo bueno y lo malo de esa persona. Mm. Esa cara de Marcela. ¿Qué No, pasó? es que ahora entiendo muchas cosas. No, esto Me empieza a cayó. abrirse así. Sí, yo había visto el árbol y buscaba esto que vos decís, hay nombres repetidos, hay varias cosas, pero
Lo de los dobles no. Esa información no la tenía. Ujú, ujú. Y también por fecha de Sí, muerte. sí. Entonces, como les decía, mi abuela murió el 30 de noviembre, eso lo tengo clarísimo. Murió el 30 de noviembre y yo nací el 5 de junio. Entonces, en esas franjas estamos en lealtad, estoy en lealtad. Siempre me dijeron que yo me parecía mucho a ella y si yo miro mi árbol paterno, soy la única mayor ya adulta, pues tengo un par de primas, pero son todavía muy jóvenes, pues de 20 años, pero soy la única que no tuvo hijos, ¿sí? Pues porque hay una clara herencia. Ahora, con mi mamá nació el 11 de diciembre, yo estoy en junio, entonces, como nos llevamos 6 meses, esto se llama línea maestra, en donde mi mamá es maestra mía y yo soy maestra de mi mamá. Eso también es simpático. Estamos en línea maestra. Cada 6 meses se repite esa línea maestra. Y les voy a volar más la cabeza, porque ojo con las fechas de nuestras parejas y de nuestros suegros, porque resulta que tendemos a elegir personas que están dentro de nuestra afinidad, para, de afinidad de nuestros papás, o de afinidad con nuestros abuelos. O sea, ¿sí? Por ejemplo, mi pareja es del 6 de diciembre. Entonces, pues estamos en línea maestra con él, también donde yo soy su maestra y él es mi maestro. Y eso ha sido hermoso, pero también ha sido pues complejo. Que momentos en que tengo yo que agachar y decir, sí, tienes razón, porque es mi maestro. O sea, uno sabe que uno escoge una pareja como espejo, pero esto sí que lo hace mucho más evidente. Puede ser línea maestra, una abuela de su nieta o solo se da madre e hija. No, 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 no importa. Lo importante es que haya la relación de 6 meses de afinidad. 6 meses. O sea, puede ser que, por ejemplo, una tía nació el 15 de febrero y la sobrina nació el 16 de agosto. Ya, están en línea maestra. ¿Sí? ¿Qué sería línea maestra? Porque yo también, ahora estoy viendo, mi hijo es de junio y yo de diciembre. Y O si sea, está eso dentro del mismo sería rango, línea. entonces están en línea maestra, en Ah, donde tú tienes cosas que aprenderle a tu hijo viene a mostrarte cosas para hacerlas distintas y él también debe, pues sería bonito aprender de ti, pero pues que también significa que están en mucha lealtad. Eso también, pues mucha de mi historia amorosa también fue, porque ese es mi gran tema, por eso me metí con el tema del amor, de acompañar a mujeres que sufren por amor. Entonces en el mundo amoroso, pues también mi mamá le pasaron cosas que yo no quería repetir y mi manera de no repetir fue o sea, enamorándome de imposibles que no me fueran a hacer daño. Mi papá no fue un hombre maltratador, pero sí fue infiel. Entonces yo no quería sufrir infidelidad y qué mejor manera de no sufrir infidelidad sino pues metiéndome con hombres con los que nunca podía establecer ninguna relación. O sea, no pueden ser infieles a una relación que no existe. Y yo me enamoraba de esos. Entre más alejados, entre más imposibles, entre más, esos eran los que me encantaban. Pues como una manera de protegerme, de repetir la historia de mi abuela, pero también de repetir la historia de mamá. Y bueno, y ahí uno sigue viendo más y más afinidades. Hasta aquí más preguntas, comentarios. ¿Les gustaría que hiciéramos alguno de cómo ubicar alguna de su árbol? Si tienen preguntas. ¿O vamos bien? ¿Cómo les parece esto, chicas bonitas? ¿Por muerte también? Sí, por muerte y por nacimiento. Por muerte también. Por ejemplo, mis dos hermanos simpáticamente nacieron el 20 de octubre. 10 años después se llevan entre ellos, entre mi hermano y mi hermana. Y mi abuelo muere un 18, 19 de octubre.
Entonces, cuando muere mi abuelo, ya se establece una afinidad mucho más fuerte entre mi abuelo y mis hermanos. Mm. Entonces ahí mis hermanos tendrán que mirar qué cosas. Ahora, ¿cómo se sana esto? Cada uno tiene que hacerse cargo. Yo no puedo sanar por mis hermanos, ni por mis sobrinas, ni por mis parejas, ni por mi mamá. Cada uno tiene que hacerse cargo. Excepto si los niños son menores de 7 años, mamá o papá sí podrían ayudarles a cortar esas lealtades por medio de un protocolo muy sencillo, que es decirle a los niños cuando están a media horita después de dormir y antes de que se llegue la hora, o sea, antes de que llegue a sueño profundo, decirle al oído cosas como, eh, eres libre de hacer lo que quieras con tu vida, te voy a apoyar siempre en lo que tú necesites, eres libre de tener una vida feliz, fácil, plena, no tienes que repetir la historia de nadie, tú puedes marcar tu propio camino, te amamos y siempre vas a ser parte del clan, hagas lo que hagas. Bueno, si ya identifican como un patrón de yo no quiero que sea como mi papá o como su papá, entonces estás llamado a ser un hombre bondadoso, un hombre que tenga dinero, pero un hombre también que pueda disfrutar de la familia, que pueda ser un buen padre, que, bueno, no sé, sí, como irle diciendo para ayudarle a cortar a los niños menores de 7 años, pero ya cuando ya son más grandes, ya les toca a los niños o a los adolescentes hacerse responsables de sus lealtades que vienen a heredar. Ahora, no se trata en este momento de empezar a buscar afinidad, sino que a partir del síntoma es que se busca la afinidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que yo era doble por cumpleaños, de mi tía mayor materna y de mi tía mayor paterna, y yo soy la mayor. Entonces, claro, yo cuando vi eso, yo, un momento, ¿y aquí qué patrón se puede estar repitiendo? Pues resulta que estas dos mujeres, mis dos tías mayores, tuvieron que asumir el cuidado de sus hermanos menores y en muchas ocasiones se portaron como las mamás de sus hermanos. Y eso es algo que yo he venido sanando. Yo no soy la mamá de mis hermanos, ¿sí? Pero esto me vengo a dar cuenta de manera mucho más así, haciendo el árbol. Cuando me di cuenta de eso, fue como, Dios mío, yo tengo que quedarme más callada, no tengo que meterme en la vida de ellos, tengo que darles el lugar que son ellos de papás de sus hijos, yo solamente soy la tía, bueno, etcétera, etcétera. De ahí se derivan muchas cosas también que me han ayudado a estar mucho más centrada y mucho más sabia también en mis relaciones con mi familia. Pero es porque vi un síntoma y es que yo me estaba metiendo en la vida de mis hermanos. Si no hubiera visto el síntoma, pues no, no pasa nada. Ah, sí, soy doble de ellos, pero no. Si no hay síntoma, no se trabaja. Pero si hay síntoma y ese síntoma es problemático, ahí sí se trabaja. Hay unos términos que estaba aquí anotando, pero no alcancé a terminarlos. Uno que es el doble. Entonces, como les decía, hay mayor lealtad, nombres, fechas o parecido. El síndrome de aniversario, que es muy importante también. El síndrome de aniversario es cuando hay unas fechas que se repiten, ¿sí? Tragedias, em, fechas que tú digas, ay, mira que es la misma fecha de muerte o es la misma fecha de un diagnóstico difícil en la familia o es la misma fecha en la que hay una estafa y luego otra estafa y más o menos está dentro de la misma franja de fechas, puede estarse configurando un síndrome de aniversario. Eso hay que cortarlo. Ya sientes. Entonces, por ejemplo, esta persona, este niño que nació después de este hijo muerto, puede cargar muchas cosas de esta pérdida, porque él viene a ser un hijo de reemplazo, ¿sí? O el yaciente, es que dependiendo del autor, el yaciente puede ser la persona que nace el mismo día de la muerte de algún ancestro. Eso yo lo he escuchado como heredero universal. Entonces, si dijéramos, este niño nace al mismo día que muere este abuelo, entonces este niño viene a heredar, heredero universal, o sea, ¿cómo se entiende? Viene a heredar, es como si viniera a reemplazar el lugar que ocupa este abuelo, lo va a empezar a ocupar este niño.
¿Mm? Em, también, em, no, sí, cuando hay pérdidas así de los hermanitos antes, y el hermanito murió antes de que naciera este niño, entonces este niño viene a ser yaciente o viene a ser una persona que viene a reemplazar a este hijo que se perdió. Entonces va a tener, pues, como unas características, puede tener unas características especiales, que era lo que decía el profesor de vestirse de negro, de estar como tristes, de perdidos o de sentir que hacen muchas cosas y como que no tienen derecho a descansar, a vivir su propia vida, bueno, etcétera. Comentarios, preguntas. Ah, bueno, lo de la línea maestra también, que ya lo expliqué. Mm, y bueno, no sé si quieran hacer preguntas, esto era lo que traía para mostrarles de cómo armar el árbol. Yo me sigo pensando porque, bueno, yo lo tengo armado el árbol y yo siempre digo, fui hija única, no por elección, sino porque mi mamá, Ujú, nací yo y después tuvo tres embarazos, de los cuales los mm, tres fallecieron antes de nacer. O ujú, sea, tengo tres hermanos fallecidos antes de nacer. ujú. Y siempre digo, ¿cómo eso a mí de qué manera me pesa o cuál de los síntomas o de lo que a mí me pasa tiene que ver o no con eso? Claro. Yo siempre estoy pensándolo, pero bueno, no sé. Mm. Sí, por ejemplo, si uno siente que uno no se merece disfrutar porque hay otros niños que sí sufrieron y que murieron y que yo no debería darme la oportunidad de vivir, eso puede ser un síntoma, ¿sí? Te cuento los síntomas que yo he visto en mi familia por niños que han muerto así de manera tan trágica y tan dolorosa. Eh, son, veo en mi familia que hay personas que les cuesta mucho disfrutar. O sea, tienen dinero, tienen las oportunidades, pero no se permiten disfrutar, no se permiten descansar, no se permiten darse lujos, no, no se lo permiten. Otro síntoma que yo he visto que puede estar de mano de esto son las adicciones. No hay muchas adicciones, pero sí ha habido un par de adicciones y cuando, se dice que cuando hay adicciones es porque hay mucho, mucho dolor en el árbol. Y como no se ha sanado, no se ha hecho el duelo a esas pérdidas, entonces hay algunas personas que en mucha afinidad con estos niños, de pronto por fechas de nacimiento, por nombres, por historia, bueno, entonces terminan como ocultando su dolor o trascendiendo ese dolor por medio de una adicción. Eh, escuché una vez una afirmación esto y es que personas que han perdido muchas personas en la familia tienden a no, que no les gustan los viajes, ni les gustan los trasteos, ni les gusta migrar, nada de esto. O sea, quedarse lo más refugiado posible en su casa para tratar de salvaguardar a los suyos. Y esta necesidad de que estamos todos juntos, porque como ya ha habido tantas pérdidas en la familia, entonces necesitamos que estos estén aquí y no se muevan. Entonces puede ser un síntoma de muchas pérdidas en el árbol, estas familias que no se mueven, que no migran, que todas viven incluso como es en el mismo edificio, en la misma casa, en el mismo barrio, en la misma, el mismo sector, o sí, como muy pegaditos, porque hay mucho miedo de nuevas pérdidas. Pero esas pérdidas pueden ser por muerte natural, por abortos, o puede ser también por violencia, que eso también es otra cosa muy importante. Cuando uno le pregunta al consultante o a uno mismo, pues tiene que identificar también qué tragedias, qué situaciones tan dolorosas se pudieron haber vivido en una dictadura o en un conflicto armado, por ejemplo, o en medio de una guerra, ¿sí? Eso también va marcando muchas de lo que se vive y de cómo se opta y de las profesiones y uno piensa que uno decide de manera libre, pero si uno mira el árbol se da cuenta que no es tan libre. Mm. Pero insisto, si yo, por ejemplo, yo estudié trabajo social, yo en este momento entiendo perfectamente que esto era para sanar un montón de cosas de mi familia, y no me parece mal, entonces pues yo no voy a decodificar esto, ¿sí? Y disfruto mucho pues mi profesión, las posibilidades que me dio, y ya. Entonces pues eso no lo voy a decodificar, pero si yo terminé haciendo lo mismo que hacía papá, hacía el abuelo, hacía la abuela,
y esto no me gusta, no lo quiero, pues eso sí lo hay que decodificarlo. Siempre se parte de un síntoma que es visto como negativo. Eso es muy importante. Entonces, si tú sientes que todavía hay ese dolor, que hablar de tus hermanitos pues es triste, todavía hay llanto, todavía hay mucho miedo o incluso es tabú, pues sí es importante hacer todo un proceso de duelo de cada uno para darle su lugar y poderle decir a la persona que ya ha fallecido, que ya no está entre nosotros, decirle, tú estás muerto, yo estoy viva. Este fue de tu destino, no es mi destino y yo soy inocente. Nos dio mucho dolor tu partida, sufrimos mucho, papá, mamá, bueno, sufrimos mucho, abuelos, pero en este momento ya es hora de que tú puedas descansar y yo quiero vivir mi propia vida. Eso, por ejemplo, es algo que he venido haciendo con todos mis ancestros. Soy católica y cada vez que voy a misa siempre pido el chorrero de los nombres de mis tíos pequeñitos que murieron el primer año, bisabuelos, bisabuelos, tíos que han muerto ya últimamente. Empiezo a mencionar todas las pérdidas de la familia que yo sepa, ¿no? Entonces la pérdida por aquí, por allí, de los abortos. Entonces, porque a todos hay que darle un lugar y honrarlos, pero también entender que ellos hay que hacer los duelos para poder descansar. Porque ¿cómo se configuran estas Yo lealtades? creo que Sí. sí, en mi familia, claro, esto sucedió cuando yo tenía 3 o 4 años, yo no tenía registro, lo vengo como a darme cuenta de todo esto, ahora grande, cuando empecé a estudiar y hacer constelaciones, y yo ya mi mamá no la tengo, entonces tampoco sé, porque pregunté a una única tía que queda, que bueno, obviamente fueron momentos muy, muy dolorosos, pero no tengo ni siquiera ni fechas, ni nombres, Mm, mm. y, y En ese entonces digo, bueno, caso, quizás en tiene que ver ese con eso, caso, que desde, quedaron, no sé si son excluidos o no sé, o dime, tabú. dime. Si fueron excluidos, son excluidos, si son tabú, porque no, yo no la he escuchado nunca a mi mamá hablar del tema. Sí. Es importante tratar de hablar estos temas con mucho cuidado, con mucha sensibilidad, pero es importante porque lo que no se habla, lo que se dice de frente a los secretos, es que lo que no se habla se mete como en una cripta. Pero esa cripta sale porque sale, de pronto no en esta generación, de pronto no en la segunda, pero se hace evidente sí o sí en la tercera generación. Va a aparecer. Entonces, lo que uno dice, no, 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 eso no se habla, eso, no, 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 eso no pasó, su abuelo tan buena gente que fue, y resulta que fue terrible, un ser humano espantoso. Pero si no se hablan de esas cosas, alguno de los nietos va a terminar repitiendo la historia o va, bueno, sí. Entonces sí es mejor empezar a hablar de estos secretos, de estos temas tabú. En mi árbol hay algunos temas que algunos dicen, ¿y usted por qué puso ahí a ese hombre? Y yo, pues, porque es un tío, eso no es. Entonces, sí, eso hay que ponerlo porque hay que darle también un lugar. Muchos de los problemas económicos pueden ser, por ejemplo, porque no hubo hijos no reconocidos o que fueron fruto de la vergüenza y esto afecta también al árbol. Eh, sí, ahora, no importa que uno no tenga nombres, que uno no tenga fechas, se puede trabajar con el resentir, es decir, con la sensación que está guardada en el cuerpo. Sí, como aprendimos con el profe, esta sensación de este trauma que está guardado en el cerebro más primitivo, eso hace parte de nosotros y está en el cuerpo. Entonces lo que hay que hacer es llegar allá, permitir que salga esa emoción, que salga esa sensación y empezar a liberar de ese resentir. Y hay protocolos muy bonitos para eso, para hacer el duelo, puede ser también, como decía él, con psicomagia, entonces la carta a cada uno de los hermanitos o a los tres, pero eso lo hice, por ejemplo, con mis tíos, de siento mucho lo que ha pasado y después con esa cartica donde, uff, lloré. Entonces, claro, porque es como si fueran mis hijos. Si vengo a estar en lealtad con mi abuela, pues ellos vienen a ser como mis hijos, como si yo hubiera tenido esas 5 pérdidas. Entonces,
Después rompí el papelito y lo enterré en un lugar que me parece como especial para mí. Y ahí lo enterré y le hice una oración, como si los estuviera enterrando a ellos y pudiera darles cristiana sepultura. Dice Rosita, por ejemplo, estoy descubriendo con esto que mi abuela es mi línea maestra, sin embargo nunca la conocí, así después de su muerte y llevo su nombre, es diminutivo. Sí, entonces estás en lealtad con ella y así no le hayas conocido, tus genes sí la conocieron, ¿sí? Tu mamá la conoció o tu papá la conoció, entonces ahí ya ahí es la posibilidad de la herencia. Entonces, si eso te pesa, pues hay que hacer un corte de esas lealtades y esos patrones. Mm. Sí, no sé si alguien más tenga preguntas o ya vamos cerrando. Sí, Dime. 2 minutos. He descubierto ya hace varias semanas leyendo que tengo lealtad con mi abuela materna, pero ha tenido una vida tan sufriente y gracias a ella yo hoy tengo una profesión, digo gracias a ella porque fue cuando yo tenía 11 años que ella fallece, vino a traerme algo muy importante para ella a donde yo vivía, vivíamos en ciudades distintas, Ujú, porque era la única que iba a poder progresar. ujú, De hecho, la única que tiene una carrera universitaria, que ejerce y todo, soy yo. Digamos, somos muchas primas, muchas familias y no. Y la única que ha logrado he sido yo. ¿Cómo cortar con el sufrimiento de ella? Eso es algo que a mí me quedó, que me lo transmite, porque yo siento que todo es con esfuerzo, y no me va mal a mí, como para decir, bueno, entonces, me llamo igual que ella. Ella falleció el 11 de enero, yo nací el 22 de julio, cuando tenía 11 años yo fallece ella, el 24 de enero es su fecha de nacimiento, ujú, el ujú, 22 de julio la mía. ujú, Entonces es como entrar a hilar y digo, wow, sí, claro, ahora entiendo muchas cosas que me pasan y que no ujú. les encontraba respuestas. Es muy, perdón que no prenda la cámara, pero se me cayó el teléfono y tengo No, todo no, no te regado preocupes. de cosas. Eh, y me, me pongo en situación de pensar, bueno, ella no pudo, ¿cómo podría yo si ella me dejó un legado? Ella dejó explícitamente, aparte se lo decía a todos mis primos, bueno, era todo como una cosa muy, eh, como que era que yo iba a ser la que iba a marcar la diferencia. Ujú, Y marqué la diferencia. ujú, Y está todo bien, como vos decías recién, esto que, perfecto, vos sos trabajadora social, yo soy psicóloga, ujú. o sea, no es por nada, soy psicóloga, Sí. claramente. Y claro, viste, son profesiones así como muy entregadas al otro, y esto cuesta cuando a vos te toca darte cuenta que parte del sufrimiento que te creas o que crees viene de otro lugar. Ujú, Es casi como que yo repito, a pesar de todo lo que ella ofreció, que siempre fue muy amorosa conmigo, y tengo un recuerdo maravilloso de mi abuela, hoy digo, heredé todo eso de amorosa, como puedo ser, de entregada al otro, de mis hijos, con mis hijos también, que de hecho tengo mi hijo menor el 16 de julio nació, o sea que ujú. también hay una lealtad con él, estoy medio enquilombada, diríamos acá en Argentina. Es Sí. como, no, sí, se me voló la cabeza. Mi padre falleció el 11 de julio. Mira, Entonces estamos todos como alineados en algún lugar. claro, y Es fíjate muy, que ya hay un muy... síndrome de aniversario, ¿no? Con el 11 de julio. Sí, 11 y 11. Sí, Ujú, sí, sí. Sí, bueno, cuando vos empezaste a decir eso, yo dije, bueno, yo acá corto, apago todo y me voy, porque no me puedo quedar con esto dando vuelta. Y no solamente lo del síndrome de aniversario que vos decías, sino que los dos, mi abuelo, mi abuela materna y mi papá, fallecieron a la misma edad. mm, Entonces digo, wow, o sea, ya ahí me voló la cabeza. O sea, exacto. es todo un tema y me entró como un miedo. Digo, bueno, a ver, si yo tengo lealtad con estas personas, estoy en situación de pasar por todo lo que tuvieron que pasar ellos. Ujú, Entonces, es muy complejo esto de entender cómo sanar uno hoy, acá, ahora, estas lealtades que ya claramente no lo tengo ninguno de los dos.
Me refiero a mi Claro. abuelo y a mi papá. Sí, ¿Hay alguna especie de... claro, hay protocolos para eso, o así se le llaman. Protocolos es Exacto. como una serie de pasos para ayudar a la persona a que entre en ese resentir, así se le llama, o sea, como a ese dolor donde se siente, o al árbol e ir cortando y hay varios protocolos para hacerlo, pero eso nos implicaría como otras sesiones. Ah, existen. Sí, 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 yo entiendo, entiendo. claro que sí Pero existe claro, digo, hay y como dime, un poder cortar con esas sí, afinidades que generan síntomas y que sí, generalmente, valga la redundancia, son de orden emocional. sí. Entonces, es muy difícil, porque yo soy psicóloga, no soy maestra jardinera, con todo el respeto a la maestra jardinera, digo, yo tendría que poder entender por qué sufro, ¿entendés? Claro. Y ahí es donde a mí me empieza a hacer ruido y por eso me empiezo a meter en otra área de lo que es la salud mental. Yo hace muchos años que ejerzo y me empecé a meter en otro lugar porque la psicología en sí no me daba respuesta. Ujú, ujú. Entonces, es ir un poco más allá, más profundo. Pero bueno, si vos me decís que hay protocolos, yo empezaré en la búsqueda, por ahí, Sí, y con mucho gusto yo te que es podría muy ayudar. importante para mí. Si quieres me escribes al WhatsApp, ahí eso en el grupo, con mucho gusto yo te puedo ayudar y nos ponemos a trabajar en eso. O sea, y son protocolos que en últimas no son tan difíciles, son bastante sencillos algunos, eh, pero sí es importante que otra persona lo haga porque el inconsciente, todo esto Sí, se basa también en el inconsciente. sí, sí, El inconsciente familiar va a pelear con patas y manos para que esto no se sane. ¿Por qué? Porque da seguridad, ¿sí? sí, ¿Por qué? Porque el sí, 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 cerebro, sí, lo que sabemos, sí, al cerebro y al inconsciente familiar, sí, pues le cuesta reconocer, le cuesta los cambios, le cuesta pensar que hay otras posibilidades de vida. Entonces sí se necesita como un externo que ayude, que retroalimente, que encuentre otras afinidades que uno por uno mismo no encontraría. Miren esto tan claro, simple. claro. Estaba hablando con mi hermana. Gracias. No, con mucho gusto, gracias a ti. Estaba hablando con mi hermana y me dice, ay, no, y como yo soy doble de mi abuelo, del bisabuelo, y yo, ¿por qué? Pues porque nos llamamos igual. Yo no me había dado cuenta. O sea, todo esto haciendo el árbol uno, el árbol 2, el árbol 3 y moleste aquí, que el nombre, que las fechas de nacimiento, y yo no me había dado cuenta que mi bisabuelo se llama igual que que mi hermano. No me había dado cuenta. Y si no es porque lo converso con ella y ella me dice, yo no lo había visto. Algo tan evidente, no lo había visto. Entonces, por eso sí es muy importante poderlo conversar y por supuesto existen protocolos. Sé que esto genera mucho miedo porque también lo he hablado con algunas personas que dicen, esto me da miedo, yo no quiero saber. Pero a mí al contrario me delibera, porque me libera porque es primero reconocer que existen patrones, que como bien dices Inés, cargamos con dolores que no son nuestros y es como si nos trazaran destinos que no son nuestros. Pero la buena noticia es que sí hay caminos para ir cortando, para darnos el permiso. Esas son de las frases que hay que decirse. Yo me doy el permiso para hacerlo distinto y para hacerlo mejor. Yo me doy el permiso para honrarte y te honro como te honro y te amo, querida abuela, querido papá, querido, como te honro y te amo, me doy el permiso de tomar lo que a mí me sirve y voy a soltar lo que a mí no me sirve. Y voy a vivir una vida feliz, plena y fácil para honrar tu sufrimiento, ¿sí? Para honrar esto que ya viviste, pero que yo no voy a repetir. Y tener la claridad y la tranquilidad de que al decir estas palabras, ni le estoy haciendo daño a mi antepasado, ni estoy respetándolo, ni mucho menos voy a dejar de hacer parte del clan, hacer parte de la familia, sino que yo desde mi individualidad, desde mi libertad, tomo este derecho y lo voy a hacer para de algún modo reivindicar todo ese dolor y todo ese sacrificio. Ya no más, ¿sí? Que ya no se siga trascendiendo y repitiendo en mi vida o en la vida de mis descendencias, de mis descendientes. Gracias, Inés. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario o pregunta, pero sí, con mucho gusto. Si quieren profundizar en estos temas o algo así, si quieren me escriben por interno y miramos cómo, pues cómo empezamos a trabajar, ¿sí? Con muchísimo gusto.
No sé si tengan más comentarios, preguntas. Gabriela, que vi que prendiste el micrófono. A mí me queda una duda. El doble, ¿se puede dar entre hermanos también? Sí, claro, claro, claro. Mira que mis hermanos nacieron el mismo día, 20 de octubre, para que no haya duda. Y otra coincidencia muy bonita en mi Ah, bien. familia es que mis dos sobrinos mayores nacieron exactamente el mismo día, 6 de octubre del 2020. O sea, Ajá. sí. Y lo más simpático, hijo de mi hermanastra e hija de mi hermano de sangre de papá y mamá. Entonces, si mi papá hubiera estado vivo, porque mi papá ya murió hace 15 años, si mi papá hubiera estado vivo, habría sido abuelo por primera vez de dos nietos al tiempo. Entonces, claramente ahí hay unas lealtades eh, que Sí. no nos interesa sanar porque eso ha sido bonito para acercarnos entre nosotras, con mi hermana por parte de papá, con mi sobrino. Si no hubiera sido así, sería más difícil todavía la comunicación. Entonces ha sido lindo. Ah, bárbaro. Gracias, me quedaba esa duda. No, con gusto. Sí, Marcela o Admin, Admin aparece ahí, pero que vi que prendiste el micrófono. No, yo lo prendí solamente para agradecerte Mucho gusto. esta charla que está preciosa y estoy prestando muchísima atención en lo que estás diciendo porque realmente nos has brindado un panorama bastante fácil de lo que es el árbol, así que estoy muy agradecida que te hayas brindado para que nosotros podamos entender esto. Con mucho gusto. No, con muchísimo gusto. Bueno, Yo lo mismo, lo había aprendido para agradecerte. La verdad que estuvo muy bueno. Gracias por tu predisposición y las ganas que le pusiste. bueno, gracias. Bueno, no, con el mayor de los gustos. Para mí es un placer hacer esto, compartir lo que sé y me hace muy feliz hacerlo. Y en lo que pueda ayudarles de aquí en adelante, pues con mucho gusto. Como les decía, voy a subir esto entonces al YouTube y les comparto el link para que lo puedan repetir cuantas veces necesiten o lo que quieran. Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias. Una gracias. feliz noche. Dios los bendiga. Igualmente. Que estén muy bien. Gracias. Chao. A vos.